el listado de asistencia para que por favor entonces lo diligencien. Aquí me dan un instante mientras que lo copio y aquí ya lo estoy abriendo. Entonces, para que por favor nos diligencien la asistencia. Recuerde que hace parte también de las evidencias que tenemos acá dentro del sistema. Ahí ya lo pegué en el chat. La idea también es que de pronto, si van llegando personas nuevas, en este momento estamos 11 personas, de pronto me ayuden copiándolo nuevamente y pegándolo para las personas que llegan nuevas. Listo, entonces acá ya les voy a compartir también entonces la pantalla. Bueno, entonces estos son como los 7 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Darles nuevamente un contexto de la evaluación, como lo hemos venido haciendo en cada vez que desarrollamos una capacitación, un entrenamiento sobre cada uno de estos instrumentos, explicarles qué son las salidas, pues porque digamos que es un término posiblemente muy ambiguo para muchos que de pronto no han tenido contacto con lo que es el tema de calidad. Entonces, explicarle qué es una salida de un proceso y anteriormente pues se llamaba era producto no conforme. Entonces, para entender cuáles pueden ser esas salidas, que nosotros entonces en nuestros programas tenemos que estar de manera permanente monitoreando. Tercer punto, cómo se definen esas características técnicas de estos servicios que brindamos nosotros, de estos productos y dónde los podemos encontrar. Explicarles qué es una salida no conforme, qué implicaciones tiene el que nosotros tengamos una salida no conforme en el proceso, porque entonces las debemos de detectar, controlar, tomar medidas, que ese sería el punto 6 y el punto 7, porque debemos entonces de tratar de solucionar estas situaciones cuando se nos presentan. Listo, el contexto nuevamente, recuerda que estamos hablando, todas estas herramientas que hemos estado hablando hacen parte de lo que llamamos autoevaluación del proceso. Entonces, para que lo tengan claro, pues esta autoevaluaciones son instrumentos, medios que nos van a ayudar a evaluar el proceso de una manera objetiva. O sea, digamos, algo que en lo que no está de acuerdo, pues el tema de calidad es el, el, el que yo tengo pues una corazonada, o sea, información que puede ser de alguna manera no comprobada. Entonces, por eso siempre nos van a pedir evidencias. Ve, se está presentando esto, entonces, ¿cómo podemos nosotros respaldar que eso está pasando? Entonces, estos instrumentos, 209, el tema de la ficha de los indicadores de gestión, las encuestas de satisfacción, todos estos instrumentos nos van a ayudar a hacer tener un buen conocimiento de lo que estamos haciendo, si realmente estamos cumpliendo nuestros objetivos y hace parte pues, de lo que conocemos como el tema de autoevaluación del proceso. Este es un reporte que, como lo vemos acá, se entrega entonces cada 3 meses. Cada 3 meses nos hacen el reporte. Este reporte también se consolida y se comparte a la Secretaría de Servicio a la Ciudadanía. También se me olvidó, pues, como cuando hablamos de la encuesta de satisfacción, también Servicio a la Ciudadanía hace una evaluación de la satisfacción o una encuesta de satisfacción, la hace de manera anual. Anteriormente la hacía cada 6 meses, ya la está haciendo de manera anual. Y este servicio ya lo hace pues a través de evaluando los diferentes mecanismos que tiene el municipio pues para brindar atención, que es evalúa los canales virtuales y los canales presenciales. Entonces también aparte pues digamos de la encuesta de satisfacción que hablamos hace 8 días, hay otra encuesta que hace ya la Secretaría de Evaluación y Control. Entonces hoy vamos a hablar, entonces ya hemos hablado entonces del tema de trazabilidad, que es el 209. Hemos compartido también lo que es la encuesta de satisfacción. Hoy estamos entonces con salida no conformes. Dentro de 8 días vamos a hablar del tema de riesgos y así hasta pues como ir barriendo cada uno de estos. Vamos también a socializarles pues porque no solamente es hablar de estos temas, sino que eso también hace parte de un tema normativo. Entonces cuando nos hacen una auditoría de calidad realmente nos están evaluando un requisito de la norma. Entonces brevemente para explicarles cuáles son esos requisitos que establece la norma y dónde está, por ejemplo, donde nos habla de salida no conforme, donde nos habla del tema de indicadores.
Listo, acá tenemos importantísimo pues entender que estos instrumentos de los que vamos a hablar hoy los pueden descargar perfectamente de iSolution. En iSolution vamos a tener una ficha que conocemos como la ficha de producto, que es donde están mapeados todos los servicios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico. Ese documento es un documento DE, que significa documento específico. Es un documento que está marcado con el 088. Entonces ahí vamos a poder identificar todos los servicios que brinda la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Qué más tenemos acá como instrumentos que nos van a ayudar para todo el reporte y el control de la salida no conformes? Tenemos un formato que está identificado con el FOCESI, que significa Servicio a la Ciudadanía, hace parte de ese proceso de servicio a la ciudadanía, está identificado con el 079 y aquí es donde vamos a hacer nosotros ese tratamiento, ese control al tema de salida no conformes. También a la par hay una guía que la construyó Servicio a la Ciudadanía, que es la 031, donde nos especifica entonces cómo también hacer esa revisión de lo que es la salida no conformes. Entonces empecemos aquí con el primer objetivo, entender qué son las salidas. O sea, entonces aquí hay que entender qué brindamos nosotros al ciudadano, o sea, cuáles son las salidas que nosotros llamamos las salidas del proceso. Entonces aquí es claro entender que nosotros como salida tenemos, uno, los productos que para nosotros un producto, bueno, aquí también es bueno hacer una aclaración. Entonces cuando hablamos de productos nos referimos a algo tangible que puede ser un bien o puede ser un servicio. En nuestro caso, en la mayoría, brindamos son servicios, pero también hemos otorgado, entregado bienes. ¿Cuáles bienes, digamos, hemos entregado? Por ejemplo, cuando la UMATA entrega insumos agropecuarios, cuando se hace una entrega de un comodato, de una maquinaria, un bien para que una empresa, digamos, lo pueda utilizar. Entonces tenemos ese tipo de servicios. Recuerde que los servicios, los productos entonces pueden ser tangibles o intangibles. Los podemos palpar, digamos, físicamente o pueden, digamos, de alguna manera ser un concepto, una idea, un conocimiento que se transfiere a un ciudadano. Entonces, claro, también entender esto porque ambos de alguna manera tienen diferentes características, diferentes tratamientos. Pero ¿qué también tenemos nosotros de cara al ciudadano que entregamos nosotros? También entregamos cuando un ciudadano nos lanza un PQRS. En este momento estoy simbolizando, haga de cuenta que es la Secretaría de Desarrollo Económico, uno de los programas que tenemos nosotros. Entonces nos ingresa un PQRS, una petición, queja, reclamo, solicitud. Bueno, hay una cantidad de letras ya, demandas, felicitaciones. Bueno, todo esto cuando nos llega acá a nosotros entonces procedemos también en darle respuesta a ese PQRS. Entonces eso se convierte también en una salida del proceso. Se hacen parte de esas salidas del proceso. Entonces lo que conocemos como los productos, que pueden ser tangibles o intangibles, los famosos PQRS, o también podemos tener también un trámite, un servicio. ¿Qué es un trámite o un servicio? Digamos acá, los trámites, los servicios, o trámites como los configura la norma, en algunos casos son obligatorios, como el caso, pues digamos, y siempre van a ser favorables, como cuando uno está pidiendo o sacando un documento de identidad, o sea la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad, el registro. Entonces el ciudadano hace una solicitud, en este caso, pues ante la registraduría, eso es lo que se configura pues como un trámite y la respuesta va a ser luego la entrega de ese documento. Pero para el caso nuestro, ¿qué es un trámite o cómo se configura un trámite en nuestro proceso? Digamos que son esos pasos previos que hace el ciudadano. Por ejemplo, una inscripción a un programa es un trámite, donde el ciudadano puede ser que nosotros le publiquemos a través de una página web, una red social, que se inscriba a un programa. Entonces ya el ciudadano ahí inicia un trámite. Mire que él necesariamente no va a obtener un servicio, no va a obtener un bien. Él se presenta y ¿qué va a hacer la entidad? En este caso, Secretaría de Desarrollo Económico, a través de los programas, va a verificar si ese ciudadano cumple unos criterios. Por ejemplo, en muchos casos es el estrato socioeconómico, en otros casos es que viva en la ciudad, en el municipio de Medellín. Y la respuesta puede ser entonces un servicio o participar de uno de los programas o no participar. Entonces lo que nosotros conocemos como un trámite y que los han denominado servicios por un concepto pues que hay en el tema de informática, que ahí no me voy a enredar pues con ese término. Entonces básicamente los trámites son esos pasos previos que realiza el ciudadano
antes de participar en algunos de los programas. Entonces ahí tenemos identificados ya, tan amable me colaboran con un micrófono que está abierto, qué pena. Bueno, entonces ahí vamos a tener configurados los tres salidas importantísimas que tenemos nosotros ahí de cara al ciudadano, que son las PQRS, los productos como tal que pueden ser tangibles o intangibles, y los trámites y servicios. Me van a dar un instante, yo inactivo aquí un micrófono. Listo, entonces, si algo no va quedando claro, acá me pueden ir tranquilo, me pueden ir interrumpiendo. Pueden haber otras salidas, pero digamos que nosotros, digamos, de cara al ciudadano tenemos estas tres. Pueden haber otras salidas del proceso, por ejemplo, para la planificación o con los procesos de apoyo internamente. Digamos que yo tengo unos procesos con los que interactúo constantemente en el municipio, por ejemplo, para hacer una compra, una contratación. Yo interactúo, por ejemplo, con la Secretaría de Suministro y Servicios. Entonces ahí uno podría mirar ya internamente que pueden haber otras salidas, como puede ser el caso, pues, digamos, de unos documentos, de la generación de unos estudios previos, y que también podría entrar a calificar si esos informes, esos documentos, estudios, también cumplen las condiciones. De hecho, es lo que nos está pidiendo la norma, pues que miremos como un sistema y que podamos identificar todas esas salidas del proceso y también tratar de identificar cuáles son esos criterios de calidad que deben de tener cada uno de estas salidas. Entonces, por ejemplo, si es un documento o un estudio que sale del proceso, entonces que ese documento entonces, digamos, esté actual, que esté aprobado, que no tenga errores ortográficos, que tenga una adecuada, cumpla una norma específica para la documentación. Entonces hay una cantidad de criterios que se le pueden definir, pero para nosotros, en nuestros programas, programa formación, CDS, Oficina Pública de Empleo, entonces siempre vamos a tener en cuenta que tenemos tres salidas de cara al ciudadano: las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, los productos, en este caso ellos entregan un servicio, pues la mayoría entregamos servicios, y los trámites y servicios, que ya nos dimos cuenta que son esos pasos que realiza de manera previa el ciudadano para inscribirse, para participar de algunos de estos programas. Y enseguida entonces también les voy a mostrar esa hoja, aunque amerita pues hablar solamente de trámites y servicios, de PQR vamos a sacar un espacio, de trámites y servicios vamos a sacar otro espacio, pero esos documentos o esos formatos, plantillas para hacer el control a eso también lo tenemos cargados en iSolution. Listo, continuando acá. eh, Algo muy importante es que entendamos que estos son los servicios, ya lo hemos venido mencionando, estos son los servicios que nosotros brindamos a los ciudadanos a través de los diferentes programas. Entonces, mire que el primer servicio, en este caso, financiación, lo brinda el Banco de los Pobres a través de los programas como Bancuadra, como las diferentes líneas de microcrédito. El tema de consultoría lo brinda la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la mayoría, pues, digamos, de los programas que tienen. El tema de orientación es un servicio general, que es brindar información. Este lo brinda casi todos los programas cuando de alguna manera se le está eh, orientando al ciudadano acerca de alguno de esos servicios que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los CEDESO lo entrega porque el CEDESO es un punto que está, o las oficinas públicas de empleo, digamos, son puntos descentralizados en la ciudad, en el territorio, digamos, que nos van a permitir un mayor contacto, acercamiento con el ciudadano. Entonces, un ciudadano se puede acercar a estos lugares, incluso a pedir información del banco, a pedir información acerca de otros programas. Entonces, es un servicio que yo lo puedo registrar perfectamente. Todos estos servicios quedan registrados en el famoso 209, nuestra base de datos. Y mire que incluso, como mencionamos, estos servicios también los podemos evaluar. El ciudadano también los puede evaluar con las famosas encuestas de satisfacción. Entonces acá tenemos, hay otro servicio que es acompañamiento. Este servicio es el que da también el programa CEDESO, lo da a los diferentes unidades productivas, empresarios y a los emprendedores. Entonces es un servicio que ya es cuando hace parte, entran a participar de estos programas. Asistencia técnica agropecuaria, pues lo da lo que conocemos como la UMATA, ya hoy en día pues como extensión em, rural, programa de extensión rural y agropecuaria. Promoción de ciudad lo entrega pues la Subsecretaría de Turismo. Incentivos, acá está lo que es el programa, por ejemplo, de Comodatos, el programa de Capital Semilla. Sensibilización para generar cultura, y aquí tenemos varios tipos de sensibilizaciones. También em, lo entrega Capital Semilla, pero también lo entrega
Medellín Digital pues lo ha venido entregando, porque digamos que para apropiarse de las tecnologías que se tienen, hay unas charlas que se daban pues en los colegios, en diferentes lugares, para hacer como toda esta sensibilización frente al tema de tecnologías. La sensibilización pues busca generar como un acercamiento, un cambio, un primer, digamos, como darle a conocer algo al ciudadano, que en este caso, digamos, básicamente tenemos esos dos que les acabé de mencionar. Pero también, bueno, se me olvida, Ruta N también hace temas de sensibilización, temas de innovación o en tema de emprendimiento. Hay otro servicio que se llama intermediación laboral, que es el que entrega la Oficina Pública de Empleo. Entonces, ese servicio lo tenemos ahí marcado. Hay otro servicio que se llama formación, capacitación. Este lo entrega básicamente, hablamos más del programa de formación, pero también lo entrega la Subsecretaría de Turismo cuando hace sus diplomados o esos cursos de inglés. También hablamos de apoyo a la comercialización. Aquí está todo el tema de acceso a mercado, mercados campesinos, mercado en Medellín, bueno, todas esas marcas que ya tenemos identificadas y registradas. Y hay un último servicio que hemos identificado como el tema de conectividad, que es un servicio que entrega, en este caso, es el programa Medellín Digital, que es con el acceso a los puntos de Wi-Fi en los diferentes puntos de la ciudad, donde cualquier ciudadano pues, puede ingresar o puede ser usuario de este servicio. Es muy, digamos, lo que siempre hemos tratado también de homologar, que bueno que algún día pues se pueda hacer, es que todo esto debería de estar alineado con, digamos que esto es muy parecido, no sé, a los que han formulado proyectos bajo la metodología general ajustada, que la metodología general ajustada, digamos, estaba fundamentada en el marco lógico, matriz de marco lógico, como la llaman por ahí, MML, y que actualmente, pues, digamos, el DNP, partiendo pues de otras metodologías a nivel internacional, pues han denominado esto que es la famosa cadena de valor para resultados. Entonces, es muy parecido cuando uno formula un proyecto, cuando le formula las actividades, cuando define los productos que va a entregar, pues aquí estamos hablando prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Mire que si ya tenemos unos productos estandarizados, qué bueno que esta estandarización de de estos productos o servicios que tenemos ahí estén alineados con en esa formulación del proyecto. Entonces, digamos que ahí nos ahorraríamos una cantidad, digamos, de situaciones en cuestión de la medición, en cuestión del poder evaluar técnicamente a quién le llegan, perdón, evaluar técnicamente esos servicios o productos, evaluar a qué ciudadano le está llegando. Y aquí podríamos medir, que es un tema también que vamos a tocar más adelante, el tema de los indicadores, que los indicadores van a permitir pues como controlar todas estas fases del proceso. Pero para que lo tengan pues también en cuenta que estamos hablando básicamente de los mismos instrumentos, cuando allá estamos hablando desde la formulación del proyecto, que hay una cadena de valor para resultados, estaríamos entonces de manera alineado con esto que ya desde hace mucho tiempo, 2000, inició pues la norma con el enfoque por procesos en el 2000, y esto es lo que vemos entonces reflejado. Entonces entregamos a través de unas actividades, entregamos unos productos o unas salidas que son, van de cara al ciudadano con el fin de satisfacer una necesidad y que esas necesidades que se satisfacen, necesidades y expectativas que le vamos a satisfacer acá al usuario, necesidades y expectativas. Dijimos que había como una diferencia, pues para los que de pronto no la lograron coger esa vez, hay una diferencia entre necesidad y expectativa. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un restaurante, ¿cuál es la necesidad? Por ejemplo, alimentarme, pero la expectativa, ¿cuál puede ser? Que me atiendan rápido, que el lugar esté aseado. Entonces, esa es como la diferencia. Entonces, en los servicios, mire que habíamos hablado que evaluábamos 5 aspectos importantes en un servicio. Y cuando fuimos a hacer esa presentación hace 8 días, encontramos que estamos evaluando las necesidades y expectativas del ciudadano a través de 5 preguntas que son fundamentales en la prestación del servicio. Entonces acá tenemos la cadena de valor eh, mediante la cual agregamos em, valor al ciudadano y cuáles productos tenemos identificados, que aquí entonces cuántos productos o servicios tenemos identificados. Entonces nosotros fabricamos 12 productos. Aquí hasta el momento tenemos 12 productos estandarizados, lo hicimos pues a través también de normas, con literatura, pues todo esto digamos fue consultado. ¿Por qué nos tocó entonces acá definir también esta estandarización? Es muy importante porque digamos confundíamos productos con actividades. Por ejemplo, a que un producto, un taller, no, el taller hace parte de una actividad que se hace en el proceso. Que una visita no es un producto. Nadie estaría dispuesto a pagar
por una visita o por un taller como tal, si no tiene un contenido, digamos, que esté orientado a esto, a mejorar una capacidad. Y que como resultado, que también había una confusión cuando lo hicimos el planteamiento, también tendríamos a confundir el producto con un resultado. Entonces, por ejemplo, que se fortalezcan las organizaciones o que se mejore la productividad de una empresa. ¿Cómo logro yo eso? Entregando productos, que son asesorías, que son todo el tema, digamos, de capacitaciones. Eso va a permitir hacer esa transformación. Entonces hay también una diferenciación, porque también lo confundíamos en cuáles son las actividades como tal del proceso. Por ejemplo, en la actividad yo hago promociono los servicios, programo unas visitas, realizo pues ya como tal la prestación de sus servicios o la entrega de esos productos, pero el producto es el resultado de esas actividades, que en este caso entonces, como le dijimos acá, son estos 12. Entonces, para que también tengamos como una diferenciación, todos los reportes que vamos a hacer los vamos a hacer fundamentados de acuerdo a este estándar, 12 servicios que tenemos. Todo el reporte que hagamos en el 209 también lo hacemos fundamentado en estos 12 servicios. O sea, de acá estos 12 servicios sale básicamente toda la estandarización del proceso. También entender que sí los tenemos desagregados. Por ejemplo, en el 209 podemos hablar de una consultoría en costos, de una consultoría en mercadeo, de una consultoría en planeación estratégica. Entonces están desagregados algunos, pero todos están, digamos que este es como el maestro para el tema pues, de los que manejan sistemas, el maestro de los servicios que nosotros entregamos. Entonces acá nos vamos ya, cómo identificar entonces las características técnicas. Una vez ya conocemos entonces cuáles son los servicios que entregamos, ya nos dimos cuenta que eso debería estar alineado con el tema de los proyectos, que hay que diferenciarlos entre un resultado y unas actividades o un impacto que se esté generando a partir de esos productos. Entonces ya procedemos a definir características técnicas. Entonces aquí hay una pregunta siempre que le lanzamos y la idea también es que esto en el municipio de Medellín se pueda articular de alguna manera. Porque ¿dónde identificamos nosotros las características técnicas? Entonces aquí vemos que cada uno de estos servicios, mire que dijimos que podía ser un bien o un servicio, que cuáles son esas características técnicas. Hay unas características técnicas a nivel legal, hay unas características técnicas como tal, como técnicas que digamos tienen que ver con el tema de los atributos del producto, que enseguida los vamos a ver. Hay unas características de forma, de apariencia, que enseguida también les voy a explicar en qué consiste. Y hay un tema siempre asociado al tema de la oportunidad. Entonces, en un servicio, ¿yo qué puedo mirar? O en un bien que esté cumpliendo un parámetro o un marco normativo. Entonces, por ejemplo, si el banco en sus políticas establece que un microcrédito son tantos salarios mínimos, si yo estoy entregando más de ese valor, yo ahí estoy atentando con una política, algo que se estableció en un tema legal. Si el banco, por ejemplo, define que el microcrédito, ya estoy hablando de la parte técnica, que el microcrédito, digamos, se entrega, digamos, de acuerdo a unos lo compone una formación, que hay que hacer primero una capacitación para un buen uso, digamos, de ese crédito, que lo compone ya otorgar el microcrédito. Entonces estoy hablando de características técnicas. En el tema de la oportunidad también lo hemos mencionado, que tiene que ver con el tiempo de respuesta. Ellos tienen definidos 20 días para dar respuesta. Y en el tema, digamos, de la apariencia, la forma, digamos que ya lo que se mira acá son, digamos, cuando yo le respondo al ciudadano. Entonces, por ejemplo, que ese contenido no tenga, si le estoy dando, por ejemplo, estoy entregando un formulario que esté, digamos, esa información estandarizada en uno de los documentos que tenemos en el sistema de información. Lo otro, que no tenga errores ortográficos, digamos, está más relacionado con la forma del servicio. En muchos casos, digamos, si es un informe, si es una respuesta a un PQR, si eso tiene errores ortográficos, si tiene mala redacción, eso tiene que ver ya con el tema de apariencia. En una PQR es el tema, digamos, de oportunidad son en la mayoría 15 días, para información son 10. En el tema pues legal, entonces, digamos, estamos relacionados pues con lo que nos dice cómo se debe responder esos PQRs, cuánto es el tiempo. En el tema técnico, digamos, aquí estamos hablando del contenido, que realmente sí estemos respondiendo de fondo. Entonces, ese sería un atributo técnico. Y la apariencia, como les dije, pues que no tenga errores ortográficos, que tenga buena redacción. Entonces, todo eso hace parte de cómo definimos unas características técnicas. Pero ¿qué sucede cuando es un servicio que compramos? Entonces, ¿dónde quedan definidas esos atributos o características técnicas? Cuando estamos comprando un servicio, en este caso, digamos que pasa en la mayoría de los productos
tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico, donde estos servicios son contratados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que definir unas especificaciones técnicas en los estudios previos. En los estudios previos yo voy a tener que definir, y eso, digamos, han sido hallazgos también recurrentes, donde se van a indagar, a conocer esos estudios previos, y en muchos casos no están definidos de manera medible estos atributos que vemos acá, esos atributos legales, técnicos, de apariencia o de oportunidad. Entonces es muy importante entender, pues, si acá hay supervisores que siempre que van a hacer los estudios previos debe quedar muy claro. Incluso pues en el manual de estudios previos del municipio de Medellín se hace especificidad sobre estos temas, incluso ayuda a definir algunos de esos temas definidos ahí dentro de ese contenido de atributos técnicos de un servicio que puede tener un producto, ya hablando pues de un bien. Entonces, por ejemplo, en un bien, ¿qué atributos técnicos podemos ver? Podemos ver entonces el desempeño, que dure bastante, que es lo que llaman ellos el costo total de propiedad. Podemos ver, ahí sí más fácil, en un producto tangible es muy fácil de detectar ya como tal los atributos, puede ser la forma, puede ser el color, puede ser aspectos de diseño, aspectos de mantenimiento. Entonces digamos que hay muy fácil detectar todas las características técnicas de un servicio, de un bien. Pero en un servicio, digamos que ya se nos vuelve un poco complejo, pero mire que tampoco es difícil. Esto es lo que nosotros tenemos en la ficha, que enseguida les muestro, la ficha de producto y servicio. Entonces, cuando estamos definiendo esas, para los que son supervisores, eh, para los que definen estudios previos, es muy claro, digamos, que esta parte quede bien definida. O sea, que en los estudios previos nosotros tengamos, ahorita les muestro cómo queda definido en una tablita muy sencilla, cómo se definen unos atributos técnicos de un producto. Y es muy importante entender esto porque eso es lo que yo voy a supervisar. De hecho, también se intentó cruzar algo que se hace en el sector privado, que es cruzar, uno evalúa los proveedores, digamos que es la evaluación de los proveedores se hace en cualquier organización. Entonces, ¿cómo se evalúa un proveedor? Uno de esos aspectos es que cumpla esos atributos técnicos de los productos. Entonces yo podría también evaluar los proveedores teniendo también este derrotero o estos atributos técnicos. Acá para mostrarles pues ya que esto funciona en la realidad, aquí tengo pues una página, voy a abrir aquí una página de Falabella, pero la podemos ver en cualquiera de estas tiendas. Aquí voy a compartir nuevamente la pantalla para identificar entonces qué son los atributos técnicos. Esto genera pues digamos una cantidad de situaciones que incluso uno tiene como derecho, digamos, a reclamar ante la superintendencia. Si a mí me venden un producto mal, si no cumple las especificaciones para todos los productos, podríamos, aquí estoy compartiendo pues este teléfono, y mire que acá al final vamos a ver que hay una ficha donde define esos atributos técnicos. Entonces, aquí le dice entonces de cuánto va a ser la cámara, la posterior, la frontal, de cuánto va a ser la memoria. Y de hecho, pues aquí a esta ficha le faltaría, porque realmente esto tiene que ser una ficha técnica donde diga el color, las dimensiones, todo. Y si se llega a incumplir alguno de estos aspectos, es lo que vamos a conocer que es una salida no conforme, un producto no conforme. Y que el ciudadano, ante, digamos, con toda la normatividad que hay a nivel colombiano y a nivel incluso internacional, cuando se hace una compra, hay unos derechos que tiene el consumidor, el usuario, para reclamar estos incumplimientos. Entonces, esto incluso tiene, pues, hay gente que viene nomás de demandar las empresas, de mirar esos incumplimientos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos que todo producto, ya sea en cualquier tienda, en cualquier organización, siempre se debe tener definido unos atributos técnicos. Y esos atributos técnicos es lo que nosotros tenemos que controlar, verificar que siempre se estén cumpliendo. Porque el que no los estemos cumpliendo, entonces es lo que nos va a generar las famosas salidas no conformes. Entonces, volviendo acá a la presentación, si un PQR, digamos, tiene alguna de esas dificultades que le mencioné ahorita, no se respondió en el tiempo oportuno, no se respondió de fondo lo que estaba realmente preguntando el ciudadano, que tiene que ver con el tema técnico, tenía errores ortográficos, entonces mire que este con la apariencia, errores ortográficos, todas esas cosas que podamos encontrar acá, aquí el tema de fondo en un PQR, o sea, que realmente estemos respondiendo lo que el ciudadano nos está demandando y aquí el tiempo que tenemos establecido para hacer la respuesta. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos definido? Aquí en el tema legal, si incluso los PQRs que respondemos siempre, básicamente el ciudadano en muchos casos está reclamando es un aspecto
Si es una petición, pues tiene que ver en algunos casos con un tema legal, con algo de cumplimiento. Entonces, es un tema también que siempre tenemos también que revisar de acuerdo a la norma que estemos respondiendo. Si es un tema de emprendimiento, entonces, ¿qué dice esa norma X del emprendimiento? Si es un tema, por ejemplo, que tenga que ver con economía social y solidaria, el acuerdo 41 que nos dice, para poder dar una respuesta, digamos, en el marco de lo legal. Y entonces así lo podemos hacer por cada uno también de los servicios. Listo, entonces espero que esta parte haya quedado bien, entendiendo pues que tenemos diferentes salidas. Una de ellas son los trámites y servicios, otras son los productos en sí que pueden ser tangibles o intangibles. Otra es la respuesta a los PQRS, que son salidas del proceso de cara al ciudadano. Aquí estamos hablando solamente de esas salidas que son de cara al ciudadano, o sea, que le llegan directamente al ciudadano. Y también vimos cómo se definía entonces esos atributos técnicos. Aquí le voy a poner un videito pues, para que vea que esto pasa en el mundo real. Ustedes me dicen si están escuchando, si escuchan cuando lo pongo. No, no se Oscar no escucha. se escucha. No se escucha, no se escucha. Ah, pero yo lo vuelvo a poner, qué pena con él. Vamos a ver si... Ahí escuchan. No, 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 no no se se escucha, escucha. no se escucha. Entonces se los voy a quedar debiendo porque este video es muy interesante. O sea, acá lo que estamos escuchando es que es un joven que se fracturó una pierna, pero los médicos le operaron la pierna que no era. Entonces, digamos que esto pasa incluso en términos de, como lo decía incluso el jefe, que es difícil, como lo dijo al inicio, es difícil incluso pues que pensemos que no hayan productos no conformes o salidas no conformes, cuando es algo pues que siempre, incluso las grandes compañías, incluso podemos ver que, luego lo pongo con el ejemplo del Nacional de Chocolate, digamos que en una chocolatina como tal están definidos unos atributos de calidad y que es muy fácil ahí medirlos, por ejemplo el peso de la chocolatina, la forma que le estamos dando a la chocolatina, el empaque, todo eso, digamos que es muy fácil pues medirlo en algo físico. Y generalmente ya incluso implementan metodologías para el tema de calidad muy rigurosas, por ejemplo, como hay una que llama Six Sigma, que busca, digamos, que en un gran lote de producción existan muy pocos errores y sin embargo se presentan salidas no conformes. Sin embargo, hay chocolatinas que cuando las sacan al muestreo para mirar, pesan más de lo que, o pesan más o pesan menos. Si pesan más, pues pierde la empresa; si pesan menos, pues pierde el ciudadano. Si están mal estampadas. Bueno, entonces todo esto, pues como tal, el empaque no cumple o tiene digamos, algún imperfecto. Entonces siempre, digamos, van a existir estas salidas. En el tema médico, sí, pues incluso, como lo vemos acá, han pasado situaciones complejas, e incluso pues más delicado aún, porque digamos que se atenta contra la vida, como el caso que yo se les voy a mandar pues el videito aparte para que lo vean luego, donde debido a un mal procedimiento que sucedió, entonces le tenían que operar una pierna, le operaron la otra pierna. Entonces puede pasar como esto tan sencillo, hasta en un procedimiento médico, que a usted le apliquen el medicamento que no es, o que usted, digamos, un mal procedimiento le traiga una secuela en temas de enfermedad, bueno, etcétera. Pero también esto no es ajeno al tema público. De hecho, hemos visto, todos nos recordamos del edificio Space o del puente Chirajara, donde por no definir bien unos atributos técnicos o por omitir, mire que aquí hace parte, por eso yo le decía, cuando es una compra, esos atributos técnicos tienen que estar muy bien definidos. Y
no solamente definirlos bien desde los estudios previos, sino el supervisor o el equipo de supervisión tienen que tener entender muy bien qué es lo que se está comprando, cuáles son esos atributos técnicos para poder entonces asegurar que ese producto o servicio que se va a entregar sí cumple con estos criterios que definimos. El que faltemos a uno de esos criterios, aquí hay otros videos, pues yo le hubiera podido traer más videos, pero por ejemplo ha pasado con Toyota, que sacó un vehículo que se aceleraba solo. Eh, ha pasado en la NASA con el tema de los transbordadores. Bueno, hay una cantidad, ha muerto mucha gente por temas asociados a los servicios, a los productos, productos contaminados, productos que han intoxicado personas. Entonces es muy importante, es algo crítico. Para nosotros también es algo muy crítico. Digamos que el que yo tenga un producto que no cumpla con las características técnicas, entonces me puede afectar el cumplimiento de los objetivos. Aquí incluso podemos ver que hay, bueno, entonces aquí, bueno, todo producto entonces que debería tener una ficha técnica. Es la única forma donde yo puedo definir cuáles son esos atributos técnicos. Entonces, para hacer un puente, entonces digamos que hay unos diseños, hay unas características que tienen que tener esos materiales que tenemos ahí, si estamos hablando de un concreto, de acero, todo eso tiene unas especificaciones técnicas. ¿Qué es lo que tiene que velar entonces el supervisor o nosotros que estamos monitoreando esos productos que estamos entregando? Entonces, que se cumplan esos atributos técnicos. De hecho, también hemos tenido hallazgos relacionados con este tema, con la Contraloría. Pasó una vez con el tema de mercados campesinos, donde se definen qué productos se van a comprar. De hecho, eran unas licuadoras que tenían unas características, ahí miraban el motor, la capacidad, bueno, y a la hora de entregar, digamos, se entregaron otro tipo de productos. Pueden ser mejores, pero es que eso no nos dice la norma. La norma nos dice es que si usted ya es un producto, no, una salida no conforme. Yo, por ejemplo, pude definir en los estudios previos una licuadora con unas características técnicas incluso peores y me entregaron uno mejor, pero ya ahí hay una salida no conforme porque no me están entregando lo que yo definí técnicamente que debía comprar. Entonces, igual pasa si puede ser por exceso o por defecto, siempre y cuando no se cumplan esas características, entonces es lo que conocemos como una salida no conforme, para que lo tengan pues en cuenta cada uno de nosotros que estamos pues en lo público. Y ahorita vamos a mirar pues cómo se hace ese tratamiento. En caso tal de que lleguen a existir salidas no conformes, productos no conformes, ¿cuáles serían esos tratamientos? Entonces aquí digamos, esto pues como les mencioné aquí, como les muestro en las fotos, tiene unas implicaciones grandes dentro de cara al ciudadano. Y de hecho el ciudadano puede entrar pues a interponer en cualquier entidad. Y yo de hecho me he ganado pues algunas de los procesos que he iniciado con algo, por ejemplo en el caso del cable, el operador del cable, que hemos tenido dificultades de acuerdo a lo que me ofrecieron y a lo que me entregan. Entonces también es un derecho que tiene todo ciudadano de reclamar aquello que le ofrecieron y por eso digamos que todos tenemos que dejar evidencia de todo lo que estamos haciendo para luego entonces, en caso de que tengamos que proceder a un reclamo, a una garantía, podamos tener todo muy claro. Entonces aquí todo producto debería tener su ficha técnica. Así, enseguida le muestro cuál es la ficha técnica de los servicios que ofrecemos. Entonces acá se los pongo con un ejemplo de un lápiz. Entonces a ese lápiz le podemos definir unos atributos desde lo técnico, el color, el tamaño, la longitud, el peso, la barra, pues el material de la barra y si tiene accesorios que si lo vemos ahí, estamos fabricando eso, entonces cumplimos, ok. Si aquí en este caso, si cuando ya incumplimos alguno de esos criterios, entonces por ejemplo, pudo haber sido nomás el color, que el color no, el lápiz que saqué no me dio el color que yo necesitaba. Entonces ya ahí hay una salida no conforme, un producto no conforme. O si no tiene el accesorio, entonces con uno que le falte, ya es una salida no conforme, es un producto no conforme. Entonces para que lo tengamos claro, enseguida lo muestro también para que al final nuestros servicios, esos servicios que yo le mostré al inicio, tienen una ficha técnica y que están relacionados básicamente con lo que hacemos en la encuesta de satisfacción, con lo que hacemos, eh, que miramos hace 8 días donde nos dimos cuenta que es lo que nosotros evaluamos. Eso es una forma también de detectar una salida no conforme. Listo. ¿Qué implicaciones tiene una salida no conforme? Va a los costos de la no calidad. Los costos de la no calidad no solamente pueden ser pérdidas humanas, accidentes, enfermedades, sino que acá, por ejemplo, ¿qué pueden venir? Si yo entrego un servicio mal, si el producto que estoy dando
no cumple esas especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué viene? Un PQRS puede venir, pero luego puede venir una demanda, pero pueden venir, digamos, garantías, reprocesos, desechos. Todo esto que implica, todo esto son pérdidas económicas. Todo esto es pérdidas, digamos, del segundo punto de no lograr los objetivos, aplazar los objetivos de desarrollo. En el caso de lo social, si yo me demoro ya en llegarle a una comunidad con esos servicios económicos, con esos servicios de salud, de educación, entonces estoy aplazando el desarrollo de las comunidades. Entonces esto tiene una implicación grave. Muchas veces no le prestamos atención a todo esto, pero hay que estar muy atentos pues con este tema que yo diría es el corazón del sistema de gestión, porque nuestro objetivo final es que nosotros podamos garantizar o asegurar las necesidades y satisfacer las necesidades y expectativas que tienen sus ciudadanos. Otra situación, aquí identifiqué como algunos muy gruesos, pero ¿qué otro podemos entonces también mirar cuando no hay, cuando tenemos una salida no conforme? Van a venir problemas con insatisfacción de las partes interesadas, pero ahí está la Contraloría, evaluación y control, las auditorías, puede haber pérdida de imagen, ¿ves? Que ya, o pérdida de credibilidad, ya no confiamos en el programa hace de eso. Ejemplo, estoy diciendo que esto sea realidad. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa allá, entonces prometen una cosa, hacen otra cosa. Entonces todo esto lleva a un ciclo, digámoslo, vicioso de pérdida de imagen, de pérdida económica, de reprocesos y esto, digamos, ya muchas organizaciones han salido del mercado actualmente por no cumplir estos aspectos o por no prestarles atención. Bueno, listo. ¿Cómo entonces detectar una salida no conforme? Ese era el punto 6 que teníamos. Nosotros podemos detectar una salida no conforme antes, durante o posterior a la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, en una casa, aquí se lo voy a poner con este, pero ya ahorita lo llevo para los servicios nuestros. Desde los mismos diseños yo puedo identificar si ese diseño es adecuado o no es adecuado, de acuerdo pues como a los estudios que se hacen. Entonces yo ahí podría detectar ya un producto o una salida no conforme durante la construcción, digamos que un muro quede torcido, una columna quede en la posición que no es, y posterior, digamos que incluso ya cuando vienen las reclamaciones, cuando el terreno se empieza a sentar o cuando se empiezan los desgastes acelerados de los materiales, puedo detectar entonces una salida no conforme. En un producto, en un bien como tal, también es muy fácil de detectarlo, porque digamos que yo desde las materias primas, si fabrico, por ejemplo, arepas, yo puedo detectar que la materia prima no cumple las especificaciones técnicas para hacer la fabricación de esa arepa, entonces ahí lo pude detectar. O durante la fabricación de la arepa, entonces me di cuenta que no tienen el peso adecuado, que se quemó, que bueno, que tiene hongo, bueno, alguna cosa. Y posterior, digamos, ya es cuando ya usted compra el servicio, ve que está contaminado, no pesa lo que es, entonces hace la devolución. En un servicio como me doy cuenta, y ese es el que nos aplica a nosotros. Entonces yo en un servicio me puedo dar cuenta de una salida no conforme desde la programación del servicio. Entonces yo tengo una programación de los eventos que voy a hacer durante este año, durante este mes o esta semana, y hice una difusión de eso en las redes sociales, todo eso. Y resulta que aplacé ese evento. Entonces ahí se configura una salida no conforme. ¿Dónde lo detecté? Antes. Ahora voy al otro paso, durante. Entonces estoy dando la capacitación, pero resulta que el instructor, la persona que está allá, no tiene la capacidad como para transmitir esa información, no, o no se está dando el contenido que se dijo que se iba a dar en esa capacitación. Entonces ahí puedo detectar la salida no conforme. Lo otro posterior, viene ya una queja del ciudadano, una PQRS, manifestándome algo que no se hizo en la prestación del servicio y que se tenía que haber entregado. Entonces, posterior, digamos, viene esa reclamación. Entonces, básicamente yo puedo detectar un producto o salida no conforme, como lo llamamos nosotros, en este ciclo. Antes de la prestación del servicio, durante la prestación del servicio o luego a través de una garantía o un reclamo. Otra cosa pues importante, entonces espero que también les haya quedado claro cómo detectamos. Aquí tenemos también muchos instrumentos para hacer esa detección. Es importante, pues no lo había aclarado, pero aquí lo voy a aclarar. Tengo entonces los informes de supervisión, un informe de supervisión bien estructurado, donde yo tenga esa tabla de salidas, como las que tenemos allá, pues esa tabla técnica, donde yo definí cuáles eran los atributos de calidad, donde yo esté entregando en el informe si estamos cumpliendo, no cumplimos, el número de capacitaciones, fue oportuna, bueno, todo eso me va a permitir entonces también detectar salidas no conformes. Puedo detectar una salida no conforme a través
Entonces está el informe de supervisión, están los PQRS, cuando el ciudadano me está lanzando una petición, queja, reclamo acerca de un servicio. Entonces ahí puedo detectar una salida no conforme. ¿Qué otra opción tengo para detectar la salida no conforme? Las encuestas de satisfacción. De hecho, es un punto favorable que nos lo lanzaron en la auditoría a nosotros, porque nosotros básicamente lo que estamos preguntando en esa encuesta de satisfacción tiene relación directa con esos atributos técnicos del servicio. Entonces también lo podemos detectar cuando tenemos una encuesta de satisfacción, hay una inadecuada calificación o hay un punto que no se está cerrando bien, entonces yo puedo detectar una salida no conforme. Hay otras alternativas como el cliente incógnito, yo me puedo hacer pasar como cliente, de hecho esto alguna vez se hizo en la oficina pública de empleo, entonces se le decía a alguien que fingiera como cliente que fuera a registrar su hoja de vida para evaluar esa prestación del servicio. Entonces también lo podría yo hacer como un cliente incógnito. Por observación, bueno, hay muchas alternativas en que yo pueda detectar si se está dando o no se está dando este cumplimiento. Lo otro, bueno, ya también con indicadores, yo me puedo dar cuenta también con indicadores, por ejemplo, para el caso del banco, si yo tengo un indicador que me mide la oportunidad en la prestación del servicio, estoy radicando y yo me doy cuenta cuando el ciudadano me está haciendo la solicitud y luego cuando estoy dando respuesta, ahí me puedo dar si estoy siendo oportuno o no oportuno. Entonces, con un reporte también o una ficha de control me puedo dar cuenta si estoy cumpliendo con esas características que definí para el servicio. ¿Cómo tratar? Entonces, digamos que acá ya viene la solución. Mire que qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la norma ISO 9001, pero esto está enmarcado en una cantidad pues, de normas, aspectos legales, de los derechos que tiene pues, el ciudadano, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene unas vías pues, de hecho para entrar a reclamar cuando no se cumplen todos estos atributos que se prometieron pues, en cualquier servicio y em, en cualquier organización. Y también hay otros, pues para el tema privado hay otros también otros actores, por ejemplo está la superfinanciera, cuando son servicios que tienen que ver con el tema económico, está, se me olvida que la agencia de televisión, ya me olvidó el nombre, que allá fue una vez donde interpuse algo pues que tenía con uno, entonces también hay otro canal pues allá directamente para hacer cumplir los derechos frente a los servicios. Entonces lo podemos utilizar de cara a nosotros como ciudadanos, como usuarios de diferentes productos, cuando no nos cumplen, cuando no nos entregan lo que es, cuando falla ese pacto. Y frente a el tema público, entonces, digamos, también hay unos canales. De hecho, usted puede también oficiar personería, el caso, pues, digamos, de las contralorías, puede también reclamar directamente allá cuando no se están cumpliendo estos productos o servicios de acuerdo a lo que se ha definido. Porque en muchos casos, pues, digamos que este no es el análisis, porque no lo estamos haciendo en un sentido negativo, pero en muchos casos puede ser temas de corrupción, ¿cierto? Cuando yo disminuyo esas especificaciones técnicas, las vuelvo más laxas, no las dejo claras, muchas veces, en muchos casos, la mayoría por desconocimiento, pero en otros, digamos, puede ser intencionado. Por ejemplo, que yo esté midiendo una obra y entonces yo digo, mejor lo voy a cotizar en metro cuadrado o en metro cúbico, porque el metro cuadrado, si van a estudiar el mercado, pues lo vende más barato la empresa, si estamos hablando de un cemento, lo vende más barato las empresas que como Argos que nos venden el concreto. Entonces, digamos que ahí uno también puede detectar una cantidad de anomalías desde las especificaciones técnicas en cómo yo estoy definiendo esos atributos técnicos, porque en muchos casos se hacen intencionalmente también para afectar, digamos, el tema, para afectar el tema de corrupción. Entonces, es un tema pues que siempre va a ser delicado y álgido para todos nosotros pues en el contexto que nos movemos. ¿Cómo detectamos entonces una salida no conforme? La salida no conforme ya nos dimos cuenta que es el incumplimiento, perdón, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo entonces tratamos una salida no conforme? Entonces ya nos dimos cuenta que una salida no conforme es cuando no se cumple como mínimo un atributo de los que tenemos definido. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo damos solución a esto? Entonces, desde el sistema de gestión nos dicen que pueden haber tres posibles soluciones. Y aunque el municipio de Medellín agregó otra, pues que es informar al ciudadano. Pero para nosotros esa no es una solución. Pues dentro de la norma ISO 9001, eso no sería solamente informar al ciudadano, simplemente le estoy informando, pero eso no es una solución. La solución realmente se da cuando se corrige. ¿Qué es que se corrige? Entonces, por ejemplo, yo dije que esa capacitación tenía este contenido. Entonces iba a tener un tema relacionado con mercadeo y mercadeo en redes sociales, por decir algo, utilizando pues las plataformas tecnológicas.
Yo voy a esa capacitación y resulta que posiblemente me pudieron hablar de mercadeo, pero no lo enfocaron en el tema de redes sociales, que era lo que me interesaba a mí. Entonces ahí, ¿qué me toca ante el ciudadano? ¿Qué dice? Entonces, como lo detecté, me pone una PQR o me hace una, también puede haber buzón de sugerencias o reclamo. Entonces yo en un buzón dejé eso. Entonces ahí también lo puedo detectar en un buzón. ¿Qué me toca hacer a mí? Entonces corregir. ¿Qué es corregir? Entonces volver a reprogramar esta charla con el contenido que dije que iba a tener esa capacitación. Entonces yo lo puedo corregir. Entonces es uno de de las soluciones que yo le puedo dar a todo esto. Recuerde que en esto es muy importante siempre dejar evidencia de que estoy haciendo esa corrección. Lo otro es negociar. Esa es la otra solución que se puede dar. Entonces, bueno, y aquí lo podemos ver ya en un tema tangible muy fácil, por ejemplo, con un bien, si aquí está, por ejemplo, las garantías, está, por ejemplo, el volver a reprocesar lo que se había fabricado. Si yo, por ejemplo, estaba haciendo una cocina integral, entonces es ajustarla, corregirla, hacer el reproceso. Bueno, entonces ya digamos hay como un grado de abstracción ahí para que lo podemos aplicar en las diferentes situaciones que nosotros manejamos. La negociación. La negociación es decirle entonces al, al ciudadano, bueno, no le pude dar la capacitación porque el experto que iba a venir en este tema no lo pudimos conseguir, pero le vamos a ofrecer estos dos cursos y dejar entonces esto por escrito también con el ciudadano que no le pudimos dar eso que dijimos por una situación extrema, por una situación que no se pudo dar, en lo posible hacer la corrección. Pero entonces acá entraríamos a negociar, a decirle entonces que podríamos hacer otra capacitación, pero con estos otros temas, debido a que no fue posible hacer eso que dijimos. Entonces entro a negociar con el ciudadano. En todas, para mí hay que informar, por eso para mí no es una corrección. En eliminar, ¿qué es? Esta pasa mucho básicamente en un bien tangible. Bueno, aquí le voy a poner también un ejemplo de negociación. Por ejemplo, este es muy fácil, pues, pero para que lo tengan ahí como ejemplo. Cuando yo fabriqué, el cliente me dijo que necesitaba camisas XL, bueno, S, y yo le hice XL. Entonces aquí yo entro a negociarle, a decirle que yo le puedo vender esas camisas que ya las fabriqué en un menor precio. Eso pasa pues mucho en el tema, en el tema privado, pues en muchos productos tangibles. Y eliminación, digamos que en un producto físico es muy fácil, pues básicamente no cumple el producto, entonces procedemos a destruirlo. En caso, por ejemplo, una vacuna, en caso, por ejemplo, un alimento, se hace un desecho de ese producto y se reemplaza. Pues digamos que ahí no hay, esa es una opción. En los servicios, básicamente lo que se debe hacer es si hay un grado de insatisfacción, iniciamos con un diplomado, iniciamos con una asesoría, no estaba cumpliendo las expectativas de los clientes de acuerdo a lo que prometió. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Parar el servicio. Y igual, pues siempre vendrá como la corrección, pero lo que hay que hacer inmediatamente es parar el servicio y no seguirlo prestando hasta que se ajusten nuevamente los términos y condiciones de acuerdo a lo que se dijo. Entonces, estos son los tratamientos que vamos a dar a esas salidas no conformes. De todo esto es muy importante siempre dejar evidencia y por eso tenemos, ahorita les voy a presentar en todos los formatos donde vamos a dejar evidencia de todo esto. Entonces hay que dejar una evidencia de cuándo lo hicimos, cómo lo hicimos y con quién fue que hicimos esa solución, con qué ciudadano, con qué persona, para que siempre, digamos, esto queda como, si es un tema de supervisión, entonces digamos que esto queda salva de alguna manera el supervisor. Si es un tema, digamos, desde las prestaciones de servicio como las que brindamos en el CS y todo esto, queda evidencia de lo que se está haciendo frente a la solución, digamos, de cara al ciudadano y sirve de soporte para el tema de auditorías, para el tema de reclamaciones nuevamente por el ciudadano, que el ciudadano venga a decirnos nuevamente, no, eso no pasó. Siempre es muy importante todo el tema de evidencias. De hecho, eso en muchos casos, digamos, donde hemos tenido dificultades, y lo digo especialmente por mí, por ejemplo, con estas empresas de telecomunicaciones, con servicios financieros, siempre entonces dejar anotado el número del radicado, siempre dejar entonces anotado el número de la llamada, porque la llamada queda grabada durante un tiempo, pedir soporte de eso. Entonces, siempre la evidencia es lo que va a respaldar ante una reclamación ante la superintendencia, ante a cualquiera de estos organismos que están vigilando, dejar esas evidencias que realmente sí lo hicimos y que hace soporte. Bueno, aquí entonces ya voy a proceder a mostrarle los formatos. Aquí hay otro videito, pero como no se está escuchando, entonces yo se los remito en el correo.
Recordarles nuevamente a los que han llegado nuevamente, para que nos firmen el listado. Yo lo volveré a enviar, los que no lo han firmado. Aquí lo voy a compartir nuevamente. Y decirles también que hay otro videito que le vamos a enviar que es ya sobre los documentos que tenemos en el sistema y solución. Entonces, hasta al momento, digamos que ha entendido qué son las salidas no conformes, cómo podemos entonces dar solución, tratar esta situación. Hasta el momento está bien, ¿hay alguna duda? Continuamos mostrando entonces los formatos. Ustedes me dicen. Todo bien, listo. Entonces continuamos con los formatos que tenemos cargados en la plataforma y solución. Entonces acá ya tenemos también entonces instrumentos donde podemos detectar. Aquí le voy a mostrar entonces cómo detectamos nosotros entonces cuál es la ficha de producto y servicio, cómo la podemos descargar. Entonces, como siempre, nos vamos a solución. Recuerde que todos podemos ingresar. Aquí pues ya está ingresado por defecto, pero recuerde que tenemos una clave genérica donde cualquier persona lo puede acceder. Vamos a documentos, vamos al listado maestro de documentos y acá vamos a descargar la famosa ficha de producto y servicio. Recuerde que esto es muy importante. Ojalá que estos productos que tenemos acá estén alineados con los productos que definimos en los proyectos, cuando formulamos los proyectos. De esa forma nos facilita la vida para el tema de la contratación. Incluso hay unos estándares también que define Colombia Compra Eficiente para el tema de los servicios. Hay una codificación, hay un tablero, digamos, todo sobre los servicios que se brindan o que se pueden comprar. Entonces, qué bueno, digamos, que en todo esto haya una alineación completa para poder entonces asegurar el control, que el sistema de gestión de calidad aporta y soporta toda esta compra, que soporta el alcance de los resultados. Entonces, si esto está alineado, pues va a ser más fácil todo. Entonces, aquí voy a escoger desarrollo económico. Recuerde que vamos a buscar en la ficha donde está la ficha técnica de los productos y servicios. Aquí entonces vamos a buscar, em, como tal se llama, vamos a colocar aquí productos, aunque la podemos desde la caracterización. Por ejemplo, yo busco la caracterización, el documento de todo el proceso. Ahí también puedo encontrar la ficha de servicios. Entonces recuerde cuál es el paso para el tema de salida no conformes. Una, conocer la ficha de producto o servicio, o salidas de cara al ciudadano, como se llaman actualmente. Este que tenemos acá actualmente se llama planificación y control de salidas finales para los grupos de valor, pero aquí, digamos, están orientados básicamente al ciudadano. En esta ficha, que es como leemos acá, es un documento específico, o sea, que le aplica todo el proceso, es el 088. Están definidos los atributos técnicos. No sé, ahí me cuentan también si ven el Excel cuando lo abran o si no, para compartir otra pantalla de manera diferente. Creo que no se ve. Entonces aquí lo voy a habilitar nuevamente. Entonces acá, perdón. Entonces tenemos lo que yo les dije. Entonces tenemos, esta es como la ficha que tenemos nosotros definida. Me dicen, ay, no se está proyectando. Espera, nuevamente acá. Ahí sí ya se está proyectando. Entonces en este documento que acabamos de descargar ahí de la plataforma iSolution, sale cuál es el código del documento, cómo se llama el nombre, cómo se llama pues el documento, y aquí salen los servicios que les mostré ahorita de manera resumida, están acá. Entonces, ¿cuántos servicios tenemos? Mire que hablamos de financiación, acá está, y está la definición. Entonces está el estándar. Bueno, este servicio de financiación es un microcrédito que se otorga para crear o fortalecer microempresas. Y acá está pues cada uno de los servicios. De acuerdo, se definió de acuerdo en función del acuerdo 55 de 2011. Y aquí están los criterios de calidad. Mire, el tema de oportunidad, de especificaciones legales y le dicen qué consiste, qué es lo que debe cumplir cada uno de ellos. Le dice cuál es el criterio de aceptación. Esto es muy importante, que les decíamos que para el banco teníamos establecido 20 días, entender cuáles son esos tiempos que se tienen establecidos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, espera, aquí se está moviendo, listo acá. Entonces tenemos, es muy importante porque, ¿qué sucede? Entonces yo puedo detectar, ya sé cómo hacer un tratamiento, también es importante, voy a aclarar algo aquí importante. Entonces yo ya sé que una salida no conforme es cuando se incumple como mínimo alguno de estos elementos.
de estas especificaciones técnicas que tenemos acá o criterio de calidad. Y sabemos entonces cómo hacer el tratamiento, que sabemos que lo podemos corregir, podemos negociar con el ciudadano, podemos parar el servicio y posteriormente corregir en el tema pues de una supervisión, dejar un informe de todo esto que está pasando. Y bueno, hasta que no se restablezca el servicio como debe ser, entonces por el momento hay que pararlo. ¿Y qué sucede? Pero también digamos cuando amerita un plan de mejoramiento, que no he mencionado eso tampoco. Cuando, de hecho, en el municipio de Medellín está muy alto, porque ellos dicen que si de todos los servicios que yo entregué, por ejemplo, entregué 100 servicios y 50 tienen problemas de calidad o cumplen incumplen alguno de estos criterios, entonces debo hacer un plan de mejoramiento. De hecho, es algo muy amplio, digamos, para que lo reevaluemos. Si bien el municipio lo tiene definido así, no debería ser, digamos, esperar a hacer un plan de mejoramiento ya cuando tenga yo más del 50% de la producción con defecto. Entonces la idea es que, como mínimo, si bien acá es que si ya nos pasamos de un 5%, un 10%, que eso es muy alto, eso es demasiado alto. De hecho, pues como implementar una metodología Six Sigma, digamos que eso implica un error entre millones o entre miles de servicios que yo tenga. Entonces ahora imagínense nosotros tener es que un 50%, pero ellos lo tienen establecido como un 50%. La idea es que si yo detecto que hay ya una buena cantidad, digamos un 5%, en cuanto antes hacer un plan de mejoramiento. Y ya luego también les voy a explicar entonces cómo se hace un plan de mejoramiento. Pero por el momento entonces entender acá que en esta ficha vamos a encontrar entonces para cada uno de los servicios que brindamos, para que ustedes las revisen, evalúen cuáles son esos criterios que se tienen para detectar los salidas no conformes, los criterios de aceptación que se tienen definidos. Si alguien nos dice, ah, no, es que debe ser, el criterio de aceptación debe ser incluso más rígido, ya no son 20 días, sino que lo vamos a llevar a 10 días. Entonces nos lo hacen saber enviando pues un correo a la unidad administrativa y nosotros procedemos a modificar esta ficha, actualizarla en Isolution. Bueno, aquí los controles que se tienen. Recuerde que ahí tenemos la ficha pues, de trámite y servicio, pero dijimos que hay muchos. Hay muchos criterios, hay muchos instrumentos que nos van a servir. Dijimos que la encuesta de satisfacción, el informe de supervisión, entre otros. Aquí no voy a seguir hablando entonces más de este tema hacia acá, porque hay algunos de estos que están relacionados ya con el tema de, por acá al final, de trazabilidad, esta partecita, pero acá entonces sí, esto fue lo que les expliqué, lo que está en rojo. Entonces aquí lo detectamos, ¿cierto? ¿Qué controles tenemos? Quiénes pueden ser nuestros proveedores y los usuarios de ese servicio que tenemos ahí definido. Y en esta parte son los tratamientos que ya hablamos. Entonces, ¿qué posible? Todos están en función de lo que yo les mencioné, de corregir, de eliminar o de parar el servicio. Entonces, aquí digamos cuáles pueden ser esas posibles soluciones. Damos como unas luces en lo que se puede hacer. Entonces, dijimos, ve acá con este atributo se puede hacer una concepción, que aquí está pues en un término más técnico, pero realmente eso es lo que se llama negociar. Aquí ahí se puede hacer una corrección, aquí se puede entonces hacer parar el servicio, mire que acá está dentro de suspender el servicio, la provisión del producto, y en todas diríamos acá que este incluso es informar al ciudadano, entonces digamos lo posible, informar siempre al ciudadano sobre alguna anomalía. Entonces aquí está, digamos, cuando se hizo esta tabla, de hecho aquí, digamos, esto se podría entrar a corregir porque, digamos, de acuerdo pues a lo que decimos que siempre deberíamos informar al ciudadano, esto debería pues aparecer prácticamente chuleado ahí. ¿Quién sería el responsable pues de hacer ese tratamiento? En este caso, el líder de programa y en este caso el contratista asociado. Pero aquí en muchos casos también uno podría decir, cuando son contratados, el supervisor juega un papel muy importante pues en ese tratamiento. Como digo, siempre dejar evidencia. Ahora, nosotros sí tenemos en un 5%. En un 5% sabemos que ya eso es crítico, que ya hay que prestarle mucha atención a esto. Entonces, en el municipio está definido hasta un 50%. Nosotros lo tenemos en un 5%. Voy a proceder entonces a explicar ya el otro formato, que básicamente es donde quedan registradas las acciones. Si alguien va teniendo alguna pregunta, nos va mencionando por acá. No sé, bueno, en este momento no hay preguntas, entonces vamos al otro instrumento. El otro instrumento entonces ya es donde queda evidenciado. O sea, si usted como supervisor detecta una salida no conforme, si usted como contratista en alguno de estos puntos de atención, como el caso del CDESO, detecta alguna anomalía, entonces algún servicio no es conforme, entonces hay que dejar esta evidencia que tenemos acá. Y ya le voy a decir entonces qué formato es.
aquí voy a volver otra vez a abrirlo acá para que ustedes se den cuenta que esto está en esta hojita. Recuerden que estamos cogiendo los instrumentos. Nosotros en esta hojita le estamos explicando cuáles son los instrumentos que se tienen para hacer ese control de salida no conformes. Aquí vamos a buscar el 079, el otro no lo vamos a buscar porque es una guía ya que le explica esto que les acabamos de mencionar en la presentación, pero también lo podríamos pues, entrar a mirar, donde dejamos ya la evidencia, el registro de lo que se hizo. O sea, si yo detecté una salida no conforme, entonces, ¿cuál es el camino? Es el 079. Mire que este documento ya no pertenece a nosotros. Es uno de los documentos que son transversales a la organización. Qué pena, aquí voy a proyectar nuevamente. Es uno de los documentos que son transversales a la organización. En este caso, quien genera este documento, quien es el responsable de liderar todas esas políticas de cara al ciudadano, es la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano. Entonces, ellos son los que nos dan los instrumentos. Aquí vamos a buscar entonces el documento que hace parte de Servicio al Ciudadano. Entonces, vamos por documentos, listado maestro documentos, que es muy importante pues que lo entiendan cuando no son documentos, por ejemplo, en el caso de la contratación, en el caso jurídico, entonces yo acá no voy a filtrar por el desarrollo económico, sino que ya debo conocer ese documento de quién hace parte. Pues este documento, quién es responsable, es Servicio a la Ciudadanía, entonces acá lo vamos a buscar. Se llama Servicio a la Ciudadanía, el que genera ese documento. Pero mire, si estuviéramos hablando aquí, que sirva como un paréntesis importante pues para los que manejan otros documentos. Si es un documento asociado, por ejemplo, a proyectos, a todo el tema de plan de desarrollo, aquí está direccionamiento estratégico, nos vamos a meter por acá para buscar todos esos documentos relacionados con ese proceso. O si es de compras, de compras públicas, entonces adquisición de bienes y servicios o suministros. Este es el proceso. En este caso es un documento que hace parte, quien lo genera el servicio a la ciudadanía, y ese es el que estamos entonces acá buscando. Entonces, servicio a la ciudadanía, dijimos que es el 79. Hay un micrófono abierto para que de pronto lo cierren tan amable. Entonces, el 79. Entonces, mire que acá dice este documento, el 079 nos va a decir dónde dejar el registro de ese tratamiento que hicimos a la salida no conforme o al producto no conforme. Aquí lo voy a abrir. Ahí está abriendo. Y aquí lo voy a descargar entonces por el link. Vamos a abrirlo. Aquí me toca cambiar de pantalla, que es un Excel. Entonces acá un instante. Y mira, acá en este documento, ya lo vimos acá. Este documento que es generado por Servicio a la Ciudadanía. Entonces acá nos va a decir cómo hacer ese tratamiento, dónde dejar evidencia. Entonces tenemos que mencionar acá en qué mes fue, la fecha, quién es el responsable de registrar esa salida no conforme, pues quién lo registró, cuál fue el, em, a ver, cómo le digo, el que estaba brindando el servicio como tal, en qué sede fue. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir a Nelson, en la sede de, eh, se me va a caer una de ellas, en la sede pues, de Moravia, en la dependencia aquí entonces tiene que ver con desarrollo económico. Aquí podemos entonces mirar, clasificar la salida. Recuerde que ya dijimos qué tipos de salidas tenemos, entonces son trámites, es la prestación de un servicio o es el PQRS. Aquí otras salidas hubieran puesto si es un bien, algo físico, pero entonces digamos acá lo asociamos de acuerdo pues a lo que hablamos ahorita en la capacitación. Eh, Aquí entonces nos piden, incluso aquí tiene una pestañita donde nos dicen qué es lo que debemos de poner. Aquí hay que tener muy claro que la ficha que acabamos de abrir y esta ficha prácticamente nos sirve para copiar esos criterios de calidad. Mire que ya acá ya no me toca inventar nada. Si ya sé aquí, fue un tema de oportunidad, entonces yo voy allá a la ficha, a la anterior ficha que abrí, donde me decía que hay un criterio de oportunidad que tiene que ver con el tiempo, voy a copiar eso que estaba allá prácticamente todo esto sale de esa ficha. El requisito que no se cumple, todo eso sale, digamos, estos dos elementos acá, la mayoría, la gran mayoría, salen de esa otra ficha que tenemos allá que le mostramos. Y aquí ya de manera específica, entonces ya nos dice, mire que allá tenemos si es especificación legal, y en especificación legal o si es una especificación técnica, como lo vimos allá, cuáles son esos
posibles situaciones que se pueden presentar también están en esa ficha de manera desagregada. Entonces, digamos que esta se hace en función de esa otra ficha que tenemos allá. La descripción que no se cumple también está en esa otra ficha. De alguna manera ya, una vez identifiquemos el producto no conforme, prácticamente toda esta información, si ya sabemos cuál es el requisito que se incumplió, toda esta información que vamos a diligenciar de acá sale de esa ficha que les acabé de mostrar, que ya la tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico. Aquí hay que mirar cuáles fueron esas causas del incumplimiento, esas posibles causas por las cuales no se dio ese cumplimiento. Y establecer, también lo mencionamos, cuál es el posible tratamiento. Mejor dicho, todo esto que tenemos acá prácticamente sale de esa ficha. Aquí tocaría de pronto ya mirar. Entonces, una vez entendiendo cuál es el servicio que estoy brindando, cuáles son esos atributos de calidad que tiene, cuáles son, entender cuál fue el incumplimiento que se dio frente de cara al ciudadano, mirar, este sí no está allá, cuáles son esas causas, esas sí nos tocaría agregarlas a nosotros y mirar por qué se dio ese incumplimiento, por qué no llegamos a tiempo, por qué la capacitación se dio en otro tema diferente al prometido y qué tratamiento hicimos. Mire que acá entonces también está en la ficha, que dijimos que podría ser una corrección, que podría ser parar el servicio, suspender el servicio, que podría ser, en todas dijimos que habría que informar al ciudadano, pero realmente uno podría decir que son tres, ¿cierto? Que es la corrección, que es la negociación y que es parar el servicio. Pero entonces, digamos, acá ustedes seleccionan, como tal, informar al ciudadano no es una corrección como tal, pues aunque está aquí agregado, pero el que yo le informe al ciudadano, pues el que, por ejemplo, yo voy a comprar un producto al éxito, compro unos tenis y me digan, sí, lo informamos, eso no dio ningún tratamiento, el tratamiento está orientado hacia la solución. Entonces aquí es muy importante tener esa claridad, o sea, el tratamiento es la solución que yo le doy al ciudadano para corregir eso que yo había ya definido. Entonces, por eso, digamos, para nosotros no sigue siendo válido, si bien lo tienen ahí, no es válido poner informar al ciudadano. ¿Quién es el responsable de hacer ese tratamiento? Y dejar como una evidencia de, como le dije, o sea, cuándo se hizo ese tratamiento, si es un correo, si fue a través de un correo, si fue a través de un acta de visita, si fue en un acta. Entonces, dejar claro esa, esa evidencia y dónde reposa. Entonces, aquí es muy importante dejar todo ese registro de lo que se hizo. Entonces, esta es la ficha que normalmente se debe de una vez, pues, ustedes detecten una salida no conforme, un producto no conforme, sede de, bueno, para el caso de los CDSOS, quien consolida toda esta información es Nelson. Nelson ya nos enviaría ese reporte que nos lo envía cada 3 meses y ya nosotros de acá cogemos la unidad administrativa y hacemos un reporte consolidado de todo esto. Entregamos entonces ya a servicio de la ciudadanía, pero a la vez nos permite mirar si en muchos de estos casos no solamente es para hacer un reporte, sino analizar qué posibles situaciones están pasando para entrar ya a hacer, si amerita un plan de mejoramiento o básicamente en algunos casos se tendrá con el tratamiento. Entonces aquí, en el caso pues que tengan que agregar mayor información, una observación con respecto al reporte de salida no conformes, este es el formato. Entonces ahí ya terminamos, hoy nos rindió. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, si piensa que de pronto hay que seguir desagregando otros temas, pero básicamente es la presentación de salida no conformes. Dios mediante, dentro de 8 días vamos a tocar el Buenos tema de días. riesgo. Hola. Oscar, una pregunta. En caso de, digamos, no se registraron salidas no conformes, ¿se continuaría reportando como se venía haciendo por medio de los PIB? ¿O ya hubo algún cambio en ese sentido? Ah, gracias Marcos, menos mal nos recordó eso, que es muy importante. En caso, digamos, de no tener servicio no conforme, salida no conforme, lo que siempre pedimos es que se envía un correo al líder de la unidad administrativa, donde se manifiesta que no hubo salidas no conformes para ese periodo. Esto con el fin, digamos, de alguna manera dejar la responsabilidad de, digamos, de cara al ciudadano y compromiso, digamos, con el tema de calidad. Entonces, digamos que esto nos ha quedado como evidencia también histórica, donde el líder de programa remite, teníamos incluso diseñado un formato de una carta, donde en ese formato se le remite al líder de la unidad administrativa, donde se expresa, digamos, que durante ese tiempo no se han presentado salidas no conformes. Esa es en el caso, pues, de que no se presente. O sea, siempre dejar evidenciado todo lo que está pasando. O sea, si hay, entonces nos remiten
ese formato diligenciado, y si no, entonces hacerlo de esa manera. Perfecto. Otra Gracias, preguntita, Marco. Oscar, qué pena. Entonces, en el caso de CTI, que sí es pues, como muy personal, sería un oficio consolidado, ¿cierto? No hacerlo por cada programa, sino consolidado porque, donde se sumen todos los programas. Sí, ya pues internamente, recuerde que dentro del esquema que tenemos, recuerde que ahí tenemos en ese cronograma, voy a volver a presentarlo acá, en ese cronograma de seguimiento, decimos que siempre tiene que dejar evidencia también, esto, digamos, esa revisión que se hace, aquí la voy a mostrar nuevamente en esta diapositiva. Entonces acá en esta diapositiva, mire que, por ejemplo, en el tema en el mes que toque, lo que siempre decimos es que debe quedar un acta de revisión por la dirección. ¿Qué es lo que está diciendo? Que, por ejemplo, el líder de programa, por ejemplo, para este caso, mire que se van a cruzar dos temas acá específicos. Salida no conforme, riesgos. Anoche se cruzan muchos. El tema de indicadores, el tema de encuestas para ese periodo. Entonces debe quedar evidencia en un acta siempre que hace el líder de programa y donde está toda la información consolidada. Entonces, por ejemplo, en la socioeconómica, todo lo que pasó en CESOS, en la Oficina Pública de Empleo, se genera un acta, la hace, pues, digamos, el líder con su equipo y deja, pues, digamos, evidenciado lo que pasó allá. Entonces, allá van a quedar. Obviamente, por ejemplo, como lo hace CTI de manera organizada, y sí les felicito, que ellos cogen, por ejemplo, cada supervisor, a la vez genera, ellos también les remiten una carta o un comunicado a la líder de programa, en este caso la líder Sandra. Ella, ya con la ayuda de Marcos, todo lo consolidan en un solo, en el reporte que envía cada uno de los supervisores o los programas que están funcionando, y ya ellos generan un solo reporte. Es un reporte consolidado que es el que nosotros cogemos desde la unidad administrativa. Igual pasa con el 209, se consolida pues uno solo de todo eso y para cada uno de estos temas. Entonces siempre es un consolidado el que le llega a la unidad administrativa porque ya nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos el consolidado, pero de toda la secretaría para responder. Entonces, a propósito de la salida no conformes, hoy incluso se nos vence ya el plazo para hacer el reporte. Entonces, siempre digamos que no se esté, pues, digamos que no se esté reportando, es un riesgo el que digamos que no se están presentando salidas no conformes. Entonces, es algo pues que hay que estar siempre haciéndolo de manera recurrente. Bueno, algo muy importante también que se me olvidó ahí decir es que no voy a esperar 3 meses o 4 meses para hacer el tratamiento, no. Si un producto o una salida no conforme la detecté hoy, yo voy a hacer el tratamiento lo más pronto posible. O sea, si lo pude hacer hoy, de una hoy. Entonces, es como en el tema de los reportes de los riesgos, de los indicadores. Yo no voy a esperar hasta que me toque hacer el reporte para solucionar el inconveniente o la situación que está pasando. Entonces, para que lo tengan también claro que este tema es un tema sensible y que hay que hacer el tratamiento, darle solución lo más pronto posible. Ya otra cosa es que el reporte se haga cada 3 meses, pero eso no quiere decir entonces que yo cada 3 meses voy a hacer el tratamiento, voy a mirar qué fue lo que fallé para solucionar esa situación. Entonces eso también es muy importante. No sé si Oscar, hay más preguntas. Oscar, buenos días. Hola, Siley. Oscar, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que acá desde la subsecretaría, normalmente cuando no hay salidas no conformes, se realiza un acta especificando un acta de reunión con el líder del programa, en ese caso pues y con el enlace de calidad especificando que no hubo salidas no conformes. Entonces, ya lo que tú dices es que no se realiza el acta como tal, sino que básicamente se diligencia ese formato y se reporta a la unidad administrativa. Entonces, estoy entendiendo así. No, te vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuál es el paso que hay que hacer? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, lo primero es, dijimos que como los programas, por ejemplo, en el caso de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, tiene varios programas. Entonces, están los de extensión agropecuaria, están los de empresarismo rural y pueden haber varios contratos, digamos, corriendo en cada una de esas dependencias. ¿Qué es lo que hace, digamos, el equipo directivo? El equipo directivo se reúne cada 3 meses a evaluar el tema de salida no conformes. Como evidencia de esa evaluación de la salida no conformes, va a dejar un acta, como lo han venido haciendo, así como nos explicó Shirley.
que se hace un acta y se evalúa si en ese periodo hubo salidas no conformes. Qué es lo que sucede? Si hay salidas, bueno, y se debe enviar ese comunicado al líder de la unidad administrativa, que es el que hace el consolidado para reportar a los diferentes organismos, ya sea de control o internamente, o incluso a instancias de orden nacional. Entonces, nosotros consolidamos ya toda la información. Pero ¿qué pasa? Digamos, ¿de dónde nos llega la información? De ese correo que ustedes nos envían. Pero ustedes obviamente van a dejar como evidencia, que eso lo están cargando también en el NAS, esa acta donde dijeron que no habían salidas no conformes. Pero ¿qué sucede? En caso de que existan salidas no conformes, yo tengo que coger este formato que les acabo de mencionar ahí, el que tenemos ahí, que acabamos de observar, que básicamente es el complemento de dos formatos. Uno de la ficha o la ficha donde están todos los productos de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde me dice cuáles son esos criterios de calidad y si se me presentó un servicio no conforme, un producto defectuoso, llamémoslo así, entonces yo entro a registrar en ese formato 79 cuál es el servicio que se me presentó no conforme, cuál fue el día que se presentó y empiezo entonces ya a darle un tratamiento, o sea, le doy un tratamiento inmediato. Entonces, en caso de que se presenten, hay que utilizar el 079 del Servicio de la Ciudadanía, que nosotros se lo vamos a compartir nuevamente. La idea es que lo bajen del sistema y solución porque eso se puede actualizar. Entonces, esa es la ruta, o sea, primero hacer la consolidación interna, que lo hace el enlace de calidad. Luego hacer el acta, que la hace los líderes y el equipo directivo. Luego hacer el reporte a la unidad administrativa. Y en caso de que existan salidas no conformes, se envía ese formato. Para Oscar, el- ¿sí? Oscar, te pregunto, ¿se enviaría ese correo entonces con adjunto el acta en el caso pues de que no haya salidas no conformes y en el caso de que sí hayan salidas no conformes se adjuntaría entonces ese formato 079 si te estoy entendiendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Y teniendo en cuenta, obviamente, que esto debe quedar cargado en NAS, que ese también va a ser, digamos, más adelante vamos a hablar ya de NAS, cómo se hace el cargue de todas esas carpetas, porque ahí nos va quedando la evidencia de todo esto que se está enviando. Básicamente es eso. Te pregunto, ¿el correo del líder de la unidad administrativa sería quién? ¿A quién se le envía ese correo? Exactamente. Eh, Acá está el líder, el líder John Freddy Zuluaga. Ok. No sé si hay más preguntas. Yo te tengo otra preguntita. En el caso de que estamos hablando, por ejemplo, no sé, de la prestación de, pues, que uno de los contratos donde se preste, no sé, de logística, ese tipo de cosas, y hubo un fallo en la prestación de ese servicio por parte del logístico o algo así, eso también se evidenciaría como una salida no conforme. Recuerde, acá, digamos, es muy importante tener como una ficha. Mire que si yo, por eso, digamos, hablamos también para un contrato. En un contrato son unas especificaciones técnicas. Ojalá que, bueno, que estuviera así como lo vimos incluso en estas páginas, aunque no ponen todos los atributos técnicos, ponen pues algunos, pero mire que es una ficha muy sencilla, donde se dice cuál es el criterio de calidad que se debe cumplir y, por ejemplo, si hablamos de un tiempo de entrega, entonces que son 20 días o son 15 días. Entonces, que quede muy claro, digamos, desde la contratación, eso definida esa ficha como tal, o esos atributos técnicos de los productos que se van a entregar, porque ya que es lo que hace el supervisor ya lo que va a hacer es detectar, en este caso, pues puntual que el que me está hablando, es mirar que si de acuerdo a esos productos o servicios que se contrataron, en el caso, por ejemplo, si es un servicio logístico, se incumplió alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, el tema logístico también puede ser el tiempo, puede ser si es una adecuación de un espacio que cumpla, por ejemplo, con unos puntos de luz. Bueno, eso debe quedar muy bien definido de acuerdo a las necesidades. Y si se incumple alguno de estos atributos, es lo que nosotros declaramos una salida no conforme, un producto no conforme, que obviamente, como vimos ya ahí, hay que hacer un tratamiento y fuera de eso, entonces hay que mirar si es en el caso pues si ya estamos hablando de un tema de supervisión, mirar si eso amerita un plan de mejoramiento con el contratista, con el aliado. Pero básicamente siempre todo, digamos, debe partir. Para yo decir que algo está mal, es porque yo definí previamente
cuáles eran esos aspectos técnicos que se tenían que cumplir. O sea, si no están definidos, si no son claros esos aspectos técnicos, va a ser muy difícil detectar una salida no conforme. Entonces, si yo voy a comprar un celular, mire que ahí como vimos ese celular, ya tenía definido entonces cuál iba a ser el procesamiento, el procesador, la memoria, las cámaras, la cámara de cuánta resolución iba a ser. Bueno, ya podíamos ir con claridad a reclamar una salida no conforme en caso de que se incumpla algunos de los criterios. Entonces, si no tenemos bien definidos, porque sobre eso hemos tenido incluso hallazgos anteriormente, donde no se han definido bien esas especificaciones técnicas en el tema de contratación, y luego entonces va a ser muy difícil controlar qué fue lo que compré. Entonces eso no solamente tiene incidencias para hacer una adecuada supervisión, sino que esto puede también tener problemas ya de orden, digamos, legal, y ya corre otro camino ahí. No sé si fui claro ahí, Sirley. Sí, sí fuiste muy claro. Muchísimas gracias. No, si no hay más pregunta, les agradecemos. El jefe no sé si va a hablar. Entonces, no siendo más, les agradecemos por este espacio. Igual como les mencioné, entonces les vamos a remitir la presentación, la grabación y un video que ya está cargado pues, en YouTube para que lo observen acerca después para las personas que están llegando nuevas, para que sepan cómo están los documentos distribuidos en eSolution. Si lo quieren, pues también observar ahí. Vamos a sacar varios de estos videos ya con el fin también de dar claridad puntual sobre temas específicos. Les agradecemos mucho. Jefe, no sé si está ahí. Bueno, y a todos, muchas gracias. Gracias, Muchas Oscar. gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Un feliz día. Gracias. Feliz día, Oscar.